Libro libre. En Radio Sol 106.3 FM. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Somos las Cristo y la María, las panochas de Ures. Los invitamos para que nos vayan a ver a Auditorium Cívico. Este sábado 21 de diciembre a las 8:30 de la noche, única función, las panochas navideñas de Ures. ¡Con tecojote! ¡Con cacahuate! Temprano vamos a vender cañas, churricos, zapes, victorias, ahí un puestecito de acuerdo. ¡Boletas en taquilla! Proceso. Periodismo sin concesiones. No, Juan Manuel, mejor los lunes. Ya lo viene, ya no voy. Es que la cortinilla es de los lunes de Proceso. Periodismo sin concesiones. Pero ahora el viernes, y no, nada más Proceso. Periodismo sin concesiones. Ven, ayúdanos. Quiero decir confesiones. Sí, bueno, sin confesiones. No, confesiones sí. Confieso que no he leído. Bueno, miren, ustedes seguramente han visto Hasta risa me dio. ¿cómo le llaman? Performance, ¿no? De las mujeres, miren. A ver si alcanzamos a ver ahí, Lupita. Si se alcanza a ver ahí este performance que se inició en Chile. Una socióloga chilena hizo la letra y la música, y luego a alguien se le ocurrió y le puso coreografía y ha causado furor. Ahorita prácticamente en la mayor parte de los países del mundo ha habido en las plazas principales este performance, este baile que retrata pues la ira femenina, ¿no? Así lo titula Proceso. Hartazgo por la violencia, la ira femenina. Es el tema central, y viene ahí una foto pues extraordinaria, ¿no? De cientos, quizá miles de mujeres que están en esta coreografía. Y la segunda nota que viene en la parte superior dice: el vuelco de Solalinde, AMLO primero, los migrantes después. Ya hemos hablado aquí en alguna ocasión de un sacerdote que se llama Alejandro Solalinde. Este sacerdote pues puso hace una década, quizá década y media, puso un albergue para migrantes allá en Oaxaca, ¿sí? Y bueno, pues fue muy admirado, muy respetado, porque ahí se le daba apoyo a los migrantes, etcétera, etcétera. Yo les decía que yo estaba en la Cámara de Diputados, y por ahí como el 2014 fue ahí a la Cámara, invitado por no sé quién,
Y yo lo vi, hay todo el mundo buscando ahí tomar una foto con Alejandro Solalinde, el héroe de los migrantes, ¿no? Y a mí no me gustó, ¿no? Algo sentí ahí que no me llamó la atención. Bueno, ahí va. El punto es de que después, al tiempo, después de lo de Ayotzinapa, fue Alejandro Solalinde allá, a la Normal, pues los padres fueron pues, a hablar con él, ¿no? Alguna palabra de aliento o algo, y les dice Alejandro Solalinde a los papás de los chavos, de los 43 desaparecidos, o sea, les dice, ya déjense de andar buscando, sus hijos ya están muertos, ¿sí? Una cosa terrible, y más viniendo de un dirigente religioso de esa naturaleza. Bien, pues ahora, AMLO primero, los migrantes después. Ya Solalinde no quiere saber nada de los migrantes, porque dice que hay que respaldar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y lo entrevistan aquí en proceso, lo entrevista un periodista que empieza a reclamarle, empieza diciéndole, oye Alejandro, yo te conocí así, y ahora ya diste un vuelco. Está muy interesante bueno, es el segundo reportaje. El primero es hartazgo por la violencia, la ira femenina. En plena ola de violencia contra las mujeres, solo las organizaciones feministas están dando la batalla frontal en los terrenos académico, legislativo y político, a fin de frenar el horror que viven a diario por las víctimas de ese delito y sus familias. Por ese motivo, especialistas en violencia de género coinciden en que ya es hora de que el Estado deje de ofrecer respuestas parciales e ineficientes para combatir la impunidad de los crímenes y los abusos, además de que las autoridades de todos los niveles se corresponsabilicen de las protecciones a las mujeres. La verdad es que está llegando a extremos realmente alarmantes, el asunto de la violencia de género, los feminicidios. Ahí vienen en este reportaje, pues vienen reseñados varios de las situaciones más paradigmáticas que ha ocurrido. Esta joven mujer, 35, quizá 40 años, que fue y denunció a su esposo porque dice que un día se despertó porque su esposa le estaba pegando con un bat, estaba golpeando en plena madrugada. La hija de ambos dice, mi papá es un monstruo, dice, no puede ser que trate así a mi mamá. Entonces fue ahí, denunció, lo detuvieron al tipo, pero en lugar de procesarlo por tentativa de homicidio, tentativa de feminicidio, etcétera, etcétera, el juez reclasificó el posible delito, ¿sí? Y lo dejó libre, ¿sí? Bueno, hace cosa de 2 semanas, esta mujer iba en un auto, ¿sí? Hacia el aeropuerto, que iba a volar a Monterrey, ¿sí? Ahí le alcanzó un tipo en una motocicleta y la mató, ¿sí? Y la mató. ¿Sí? Ahorita andan persiguiendo al marido porque es el principal sospechoso. Y casos como ese hay una enorme cantidad, ¿sí? Y estamos hablando ya del momento extremo de una violencia de género, una violencia contra la mujer, que es el feminicidio. Pero la violencia cotidiana, violencia física, violencia emocional, violencia económica, violencia de diversa naturaleza, desafortunadamente está en el contexto y en el entorno cotidiano de este país. Yo creo que es una manera de ya pues buscar soluciones que realmente sean duraderas. Hace años, quizá unos 20 años, me invitaron a dar una conferencia para maestras particularmente, y eran puras mujeres. Era una asociación civil de mujeres, invitó a maestras mujeres y me invitaron a mí a dar una plática, ¿sí? El punto es que días antes yo había leído una estadística que decía que la mitad de las mujeres habían sufrido algún tipo de violencia, la mitad. Entonces, y a veces no cobramos dimensión. Yo estaba ante un auditorio que de más o menos unas 800 mujeres, todas mujeres. Y yo empecé lo que yo les iba a decir, empecé diciéndoles, si la estadística esta es verdadera, de las que están aquí, la mitad ha sufrido violencia. Se quedaron estupefactas, pues, porque, o sea, una cosa es leer una estadística y otra cosa es decir, si estás junto a ti otra mujer,
¿sí? Una de las dos, al menos, ha sufrido algún tipo de violencia. O sea, de ese tamaño es la envergadura del problema, ¿no? Entonces, bueno, Proceso le dedica la semana, la revista de esta semana, a ver ese tema a partir de este performance, ¿no? Bueno, ese es uno de los temas que trae. El otro, a ver, es la que tenemos aquí, ¿dónde está el otro? Pues lo del padre Solalinde, a ver qué dice la introducción. Dice, los migrantes son muy importantes, pero la prioridad es México, dice. Los migrantes son importantes, pero la prioridad es México. Alejandro Solalinde, quien fue una de las figuras más emblemáticas en la defensa de los derechos humanos de los migrantes, cree que ya no es posible acompañar a los indocumentados centroamericanos en su empeño de llegar a Estados Unidos. Entrevistado por el diario digital elfaro.net, asegura que es momento de cerrar filas alrededor del gobierno de México y evita a toda costa que la migración se convierta en un problema diplomático para la administración de Andrés Manuel López Obrador. Con autorización del Faro se reproduce la entrevista. Fíjese, bueno, pues ese reportero del Faro, que en otras ocasiones lo había entrevistado, pues, lo había entrevistado, es un medio digital ahí periodístico de Centroamérica, lo había entrevistado con mucha admiración. Carlos Martínez es el reportero del Faro.net, y empieza diciendo: en febrero de 2007, el sacerdote Alejandro Solalinde fundó el albergue Hermanos en el Camino, en Ciudad Ixtepec, en el sur de Oaxaca. Al principio se trataba de una especie de santuario, más allá de lo espartano. Piso de tierra, una capilla humilde que servía de dormitorio para migrantes y una galera tembeleque con techo de lámina bajo la que se apuñaban a diario decenas y hasta cientos de indocumentados. Se cocinaba con leña, colocando una olla renegrida sobre el fogón para crear monumentales guisos preparados por los mismos migrantes con las sobras que donaba una granja de pollos y la verdura por vencer que Solalinde pedía regalada en el mercado municipal. Ese era el Solalinde de hace 12 años. Ahora, a sus más de 62 años, ¿sí? Solalinde, ya las cosas cambiaron. En 2018 llegó AMLO a la presidencia y Solalinde dice, pues ya lo importante no son los migrantes, sino lo importante es México, es decir, el gobierno, ¿sí? Bueno, son cuestiones de las prioridades de una persona. Un verdadero luchador social, ¿sí? Que ha dedicado su vida, como buena parte lo hizo Solalinde, ¿sí? A favor de grupos vulnerables como son los migrantes, el fenómeno del siglo XXI sin duda, ¿sí? No puede ahora cambiarse hacia el lado gubernamental. Así esté Jesucristo como presidente de la República. El gobierno es el gobierno. Las organizaciones sociales son las organizaciones sociales, son otra cosa, ¿sí? En fin, si usted tiene la oportunidad, vea por ahí la revista Proceso, esta entrevista, después de leer todo sobre la ira femenina, que vienen cosas ahí muy interesantes. Y otro tercer reportaje. Sí, también muy interesante, la tragedia de una hondureña. Dice, aunque pasen 30 años, voy a recuperar a mi hija. Con 5 meses de embarazo, una hondureña llegó a Chiapas en 2018 en busca de un lugar seguro para trabajar y vivir con su futura bebé. Sin embargo, su sueño se fracturó 8 días después de su parto, cuando Migración la deportó y una mujer se quedó con la pequeña y la registró con otro nombre, Huistla. Semanas después la madre regresó y reclamó a su hija, pero la señora nunca se la devolvió y a la centroamericana la obligó a prostituirse, hasta que la hondureña la denunció. Año y medio después pudo ver a su niña, pero aún no la puede recuperar. Son los dramas, son los dramas de la migración. Yo estuve en la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados Federal
del 2012 al 2014. Y la verdad es que ahí me tocó conocer situaciones realmente extremas. Había mucho haitiano que estuvo yendo por ahí. Un día ahí fueron con nosotros un grupo de ¿qué vamos a decir? Bueno, ya después supimos que eran afromexicanos, ¿sí? Es decir, todas las características de la raza africana, pero mexicanos. Son de algunos pueblos del estado de Guerrero. En Guerrero hay enclaves de africanos prácticamente, son mexicanos, pues. Son descendientes de los esclavos que trajeron en el siglo XVI, XVII, XVIII, en lo mismo en Veracruz, ¿no? Y fueron ahí porque resulta que fueron a la Ciudad de México y cuando bajaron del camión, ¿sí?, los detuvo migración. Y sus papeles, pues ¿cuáles papeles? Yo soy mexicano. ¿Cómo que mexicano? ¿Cómo vas a ser mexicano? Pues soy mexicano. Entonces era todo un drama, ¿sí? Nosotros somos mexicanos. Aquí nació mi abuelo y mi papá, mi abuelo y mi tatarabuelo, o sea, de 3 siglos atrás, pues, ¿no? Pero han conservado sus raíces. Incluso yo estuve ahí en Coyoacán en un pequeño teatro que presentaron una obra de teatro que se llama El Decamerón Africano, que son estas, que sí lo deben de conocer ustedes, son estos cuentos muy picantes, ¿no?, muy eróticos, ¿no?, pero adaptados a África y presentados por puras mujeres, mujeres africanas todas, no, miren qué delicia, en todos los sentidos, una delicia esta aplicación del Decamerón de Boccaccio, ¿sí?, pero que son cuentos picantes, son cuentos eróticos, todos ellos, pero ahora actuado por jóvenes africanas, ¿sí?, con un picosor ahí erótico, ahí muy, muy estimulante. Bueno, ese es el drama de los Póngale música. Póngale, por favor. Y ya es viernes. Es el drama de los migrantes. Muchas mujeres, ¿sí?, jóvenes, ¿sí?, dicen que dentro de su alforja llevan anticonceptivos. Dice, porque estamos seguras, dice, que van a abusar de nosotros. Estamos seguras que van a abusar. O los policías, los agentes de migración, o los polleros. Entonces dice, pues una cosa es que abusen de una, dice, y otra que quede embarazada. Entonces ya van preparadas. Ya van preparadas para bueno, van a abusar de mí, van a violarme, ¿sí?, pero no voy a quedar embarazada, ¿sí? O sea, más que comida llevaban anticonceptivos, pues, o sea, de ese tamaño es el drama. Un drama que don Alejandro Solalinde, pues no se les puede dejar. Usted que tenía décadas trabajando con ellos, por estar con un gobierno. Bueno. ¿Qué otra cosa, Edna? Otra noticia muy interesante, esta que dice una transparencia que no se ve. Las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de transparentar sus acciones de gobierno no se cumplieron en sus primeros 11 meses de gestión, de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En ese periodo, el gobierno de AMLO declaró inexistentes a 14.801 casos de solicitudes de información ciudadana, casi el triple de las que hubo en el periodo correspondiente de su predecesor. La transparencia. La transparencia, que es otro de los contrapesos que se han generado, que las organizaciones civiles, ciudadanas han generado, precisamente para hacerle contrapeso a los gobiernos. Mínimo, el gobierno tiene que ser transparente en sus gastos, en sus acciones, en sus objetivos, en muchas cosas, ¿no? Bien. Y por último, por hoy trae mucha información. Ahorita vamos a comentar otras cosas. Dice un reportaje del corresponsal que tiene proceso en Washington, confirmado: México es el mejor agente migratorio de Estados Unidos. En un recorrido por la línea fronteriza de Ciudad Juárez, este semanario comprobó que el tránsito de personas hacia Estados Unidos disminuyó sensiblemente desde que el gobierno mexicano se comprometió a aplicar las medidas que le exigió el presidente Donald Trump. Cifras del Consejo Estatal de Población de Chihuahua confirman que actualmente la mayoría de los solicitantes de asilo no son centroamericanos, sino cubanos y mexicanos.
y es más notorio la actividad de la Guardia Nacional que la de la patrulla fronteriza en la contención de los migrantes indocumentados. Bueno. Ahorita le seguimos con proceso. Por lo pronto tomamos nuestro separador de los 100 tomos. Ya lo tenía listo. Lo colocamos y vamos a escuchar. ¿Cuántos separadores llevas ya ahí? Son varios. Vamos a escuchar con Eugenio León, Ropa Interior. Hablando de las africanas. Hablando de las africanas y de los cuentos eróticos. Ropa Interior.